Bueno, vamos a compartir el documento y vamos a dar lo que es el movimiento armónico simple. Movimiento armónico simple, la última unidad ya de física, esperando que Dios mediante en el semestre, ya viendo física 2, le ayude y queden los basamentos, las bases bien fortalecidas en esos conocimientos. Felicitaciones, muchachos, un grupo excelente. Vamos a compartir entonces acá. Tenemos acá el documento. Ajá. Ajá. ¿Todo el mundo lo ve allí? Tenemos un chat acá, a ver. Ajá. Ok, Herediana. El movimiento armónico simple es un movimiento periódico de vaivén en el que un cuerpo oscila de un lado al otro, desde su posición de equilibrio en una dirección determinada y en intervalos iguales de tiempo. Por ejemplo, es el caso de un cuerpo colgado de un muelle oscilante arriba y abajo. Otro ejemplo podría ser, no sé si ustedes han visto esos relojes de tic-tac, esos que tienen son relojes viejos, ¿no? Que se cuelgan en la pared y se tiene ese movimiento armónico, quien le dice, ¿no? Por otro lado, el movimiento armónico simple, también denominado movimiento vibratorio armónico simple, es un movimiento, bueno, viene siendo lo mismo, como coloqué aquí lo mismo, ¿no? De vaivén en el equilibrio, vamos a bajarlo acá, eso a veces es el apuro. En el caso de que la trayectoria sea rectilínea, la partícula se realiza en un movimiento armónico simple, oscila alejándose y acercándose de un punto, situado en el centro de su trayectoria. Seguimos acá con los parámetros, que es vibratorio, periódico. Yo los invito para que ustedes trabajen en casa con la teoría. Y si pueden investigar un poquito más a fondo, pues mejor todavía. Tenemos acá. Esta es la ecuación característica del movimiento armónico simple, donde X es el desplazamiento, A es la amplitud, y tenemos que es el coseno de WT más phi. W es frecuencia angular. Recuerdan que en movimiento circular era velocidad angular. En este caso es frecuencia angular. Esta T es tiempo y el phi es el ángulo de fase. Tenemos aquí otra vez lo que es la frecuencia angular, que es igual a 2pi por f, ¿verdad? Esta es una frecuencia normal. La frecuencia angular viene dada en radianes sobre segundo, la frecuencia normal en Hz. Aquí estamos despejando lo que es la frecuencia, y esto que está multiplicando pasa que a dividir. Sería W sobre 2pi. Tenemos también que el periodo es el inverso de la frecuencia, 1 sobre la frecuencia. Para hallar la velocidad en el movimiento armónico simple, es la derivada de desplazamiento con respecto al tiempo. No sé si recuerdan los parámetros, aquellos parámetros que dimos al comienzo de los movimientos unidimensionales. ¿Se acuerdan? Para hallar la velocidad instantánea, aceleración instantánea, estas son las fórmulas, ¿sí? O sea, si no se tiene la ecuación velocidad, la podemos hallar por la derivada de X con respecto al tiempo. Si nosotros derivamos esta ecuación, nos va a dar esto que está acá. ¿Será verdad? ¿Será mentira? Fíjense, la derivada interna de WT es W, ¿cierto? Y sale afuera. Esto que está acá. A es como si fuera una constante. Quedaría. Y la derivada del coseno, el menos seno. Por eso es este negativo. Menos seno del mismo argumento. ¿Ya? Si nos vamos con la aceleración, sería la derivada de la velocidad con respecto al tiempo, lo que es lo mismo que es la segunda derivada del desplazamiento con respecto a la segunda derivada del tiempo, ¿cierto? Si derivamos esta ecuación, volvemos a derivar la parte interna, el argumento. Aquí nos quedaría, ¿cierto? Estamos derivando con respecto al tiempo, por lo tanto lo demás es constante.
El phi este es 0, porque es una constante, la derivada de una constante es 0. La derivada de t es 1 por w, perdón, me queda w, que es el que va a multiplicar afuera, y por lo tanto está w al cuadrado. O sea que está una w y el resultante de la derivada de esto es w, que multiplica esto, me queda w al cuadrado. La a, que es la constante, que es la amplitud, y la derivada del seno es el coseno de wt más phi. El negativo viene de la ecuación anterior. Aquí tenemos ya lo que es la velocidad, es esta ecuación que está aquí, y tenemos lo que es la aceleración, que es esta ecuación que está acá. La velocidad máxima es esta partecita que está acá. Amplitud por frecuencia angular. Amplitud por frecuencia. ¿Cómo? ¿De dónde sale el negativo? Ese negativo sale de la derivada de acá. La derivada del coseno no es el menos seno. ¿Ah? A ver, la derivada del coseno, el menos seno, ¿cierto? ¿Ah? Usted está viendo matemática, ¿no? Y ese negativo sale de ahí. Ahora que cuando derivo el seno, ¿verdad? Derivo el seno, es el coseno positivo, pero por ese positivo, por ese negativo, me va a quedar otra vez el negativo aquí. Bueno, esta parte que está aquí, amplitud por frecuencia angular, esto viene siendo la velocidad máxima. Y esto que está aquí, amplitud por velocidad, frecuencia angular al cuadrado, viene siendo la aceleración máxima. ¿La ven aquí? ¿Sí? Bueno, ya tenemos las fórmulas. Vamos a ver qué nos dice por acá el ejercicio. Un cuerpo oscila con un movimiento armónico simple a lo largo del eje X. Su posición varía según la siguiente ecuación. Y tenemos la ecuación X igual a 4 coseno de pi t más pi entre 2, ¿verdad? T, me dice aquí, T está en segundo, que el tiempo está en segundo. Vamos a ver qué nos dice. Es parecido al de la actividad. A, determina la amplitud, frecuencia y periodo de movimiento. ¿Qué hago yo? Yo tengo una fórmula conceptual, digámoslo así, de lo que es el movimiento armónico simple. Esta es la fórmula general. ¿Lo están viendo? ¿Ya? Esta es la fórmula general del movimiento armónico simple. Esta es la fórmula que me están dando del ejemplo. ¿Lo están viendo? Es esta que está aquí. ¿Cierto? Comparo las dos fórmulas. Si comparo las dos fórmulas, yo puedo hallar mi amplitud. ¿Cuál sería la amplitud en esta fórmula? Comparándola con la de arriba. Sería 4, ¿cierto? 4, ¿verdad? ¿Ah? Aquí está la amplitud igual a 4. La frecuencia angular, comparamos los dos. Aquí está T y aquí está la frecuencia angular. ¿Y quién es la frecuencia angular ahora entonces? Sería pi. Recuerden que el pi, la frecuencia angular, viene dada en radianes sobre segundo. El ángulo de fase, ¿cuál es el ángulo de fase? Pi medio, es esto que está acá. Es el ángulo de fase. Nosotros sabemos que frecuencia angular es igual a 2pi por f. Yo puedo despejar f y poder hallar mi frecuencia normal porque yo tengo mi frecuencia angular. Fíjense, esto que está multiplicando pasaría que a dividir. Y me queda esto aquí. Frecuencia angular entre 2pi. Aquí debería estar un paréntesis allí, ¿no? Ajá. Entonces nos queda. Seguimos. Fíjense, ¿cuánto vale W? Que sería frecuencia angular. ¿Cuánto vale? Pi. No coloqué las unidades. Coloco el pi acá entre 2pi. Este pi se cancela con este pi porque este está dividiendo a este, ¿cierto? Es como decir pi entre pi es 1. Entonces me va a quedar ¿qué? Un medio. Un medio es lo mismo que 0.5. La frecuencia normal viene dada en Hz, que es lo mismo que segundo a la menos 1. Se lo iba a colocar aquí, pero no me dejaba. Aquí sería 0.5 segundo a la menos 1, que es lo mismo que decir Hz. ¿Ya? El periodo.
es 1 sobre la frecuencia. ¿Ya? Pero la frecuencia, ¿cuánto es? 0.5. Sería 1 entre 0.5. Segundo a la menos 1. Este sería el segundo a la menos 1 porque recuerden que es la unidad de frecuencia. Segundo a la menos 1. Vamos a ver si me cabe allí para arreglar esto acá. Y me queda acá. ¿Ya? Segundo a la menos 1. Ay, Dios. Me falta el menos acá. ¿Ya? Segundo a la menos 1. ¿Lo entienden allí? Entonces, 1 entre 0.5 me da 2. Y segundo a la menos 1 pasa hacia arriba como segundo a la 1, ¿cierto? Esa es una propiedad de la potencia. Si está negativo abajo, pasa hacia arriba, positivo. Y me está cuadrando la unidad. O sea que estoy trabajando bien. ¿No hay alguna acotación con respecto a la primera pregunta? Buenas noches, profesora. Ay, mi madre. Por favor, no me rayen, porque mire, eso me hizo un desastre. Epa, ¿y ese rayón? Ese rayón, por favor, quítenlo. Porque la otra vez, ese rayón me costó no colocar en la plataforma. Un rayón que hicieron. Me costó no colocarlo en la plataforma. No colocarlo en la plataforma. El video. Y me están diciendo, para que ustedes sepan, que yo no hago casi zoom, me están diciendo. Que yo casi no hago zoom. O sea, me están evaluando y están diciendo que no, porque no tengo casi zoom en la plataforma. Resulta que algunos de los zooms yo no los subo allá en la plataforma. Y uno de los que no subí fue ese, el rayón ese que hicieron la otra vez. Porque salía el rayón allí, mostrando en lo primero allí como la presentación y no lo quise colocar por eso. Ojalá y este no sea lo mismo. Bueno, y yo dije, no les quiero decir nada a los muchachos. Pero bueno. Vamos. Buenas noches, profesora. Disculpe que la interrumpa. Ok, dime, José. Antes del suceso, le quería preguntar con respecto a las fórmulas. La fórmula de la posición general también se da por medio del seno. O sea, ¿qué diferencia hay con respecto al desfase del coseno y del seno? Porque en algunas otras cuestiones se trabaja con seno. Bueno, en el movimiento armónico siempre yo me estoy basando en la parte de Serwad, ¿ya? Eso también te lo determina el autor. Sí, hay algunos que trabajan con el seno, ¿ya? Sí lo vi. En este caso, Serwad te trabaja con el coseno. Es lo que te puedo decir. Y lo determina de esta manera. El movimiento lo define con esa ecuación, con la ecuación que le acabo de mostrar. Ay, Dios, me fui hacia arriba. Ya, con esta ecuación. Basándome en Serwad, puede ser que según el autor, ¿verdad? Te va a determinar cómo puedes tú evaluar el movimiento. Lo puedes evaluar tanto por el coseno como por el seno. ¿Tú lo evaluaste por el seno? Sí, pero entonces hay una diferencia con respecto al resultado. Claro que sí, pero son ondas. En ambos casos son ondas. ¿Ya? Por mí no hay problema. Si tú lo puedes evaluar por el seno y haces el procedimiento bien, por mí no hay problema que lo evalúes con el seno. Muchas gracias. Sin embargo, yo lo estoy evaluando por el coseno basándome en Serwad tomo 1, que es como lo evalúa él. Vamos entonces acá, pero sí vi que otros autores lo evalúan con el seno. ¿Ya? Tenemos entonces allí. Vamos a calcular la velocidad y la aceleración del cuerpo en cualquier tiempo. Sin embargo, las ecuaciones son las mismas, ¿cierto, José? Exactamente, solamente varían. Claro, O sea, solamente la ecuación general es la que varía. En vez de coseno, seno. De hecho, las otras también varían precisamente por la cuestión de la derivada. Claro, ahí sí, en ese caso sí. Pero las fundamentales, lo que es el periodo, etcétera, sí, por lo menos la nomenclatura de cada uno de los parámetros. No, ellos sí se mantienen. Eso se mantiene. Sí, claro, ¿no? En el caso de la velocidad y la aceleración va a variar, porque si ahora es el seno, la derivada va a ser diferente. ¿Ya? Bueno. Las fórmulas se parecen al movimiento rectilíneo. No. Al movimiento circular.
Al circular, Ariana. Sí. Al circular, sí. O sea, El no pico también. parecido a la fórmula. La fórmula, sino, bueno, algunas sí. La de la frecuencia, la misma. Claro, por eso. Esa, W igual a 2pi, es así, ¿no? Pero, por ejemplo, allá W es velocidad angular. Aquí es frecuencia angular. Porque es que son como primos hermanos, esos dos movimientos. Veámoslos así. Miren, calcule la velocidad y aceleración del cuerpo en cualquier tiempo. Cuando me dicen calcule la velocidad y aceleración del cuerpo en cualquier tiempo, es que yo no voy a colocar ningún tiempo en la ecuación. Voy a colocar los otros parámetros, más no el tiempo. Yo acá les recuerdo cómo se pudo hallar la velocidad, ¿verdad? Tenemos acá la fórmula general de velocidad, partiendo de la fórmula general como el coseno. Vamos a acotar eso, ¿no? Ya que José está ahí estableciendo la parte del seno en la fórmula general. Entonces tenemos acá, y vamos a colocar lo que es amplitud, lo que es frecuencia angular, la colocamos aquí también, y el ángulo de fase, que también lo tengo. Eso es lo que voy a sustituir. Y empiezo acá, fíjense. Velocidad es igual a menos 4 menos amplitud por frecuencia angular, seno, ¿verdad? De la frecuencia angular por el tiempo más el ángulo de fase. Tenemos acá menos 4. Aquí, frecuencia angular. ¿Cuál es la frecuencia angular? La sacamos allá arriba. Vamos a recordarla. La frecuencia angular la tenemos acá. Es pi. ¿Lo ven? No hay problema. Es pi allí. La colocamos allí entonces. ¿No? Colocamos aquí, que es frecuencia angular, pi. Estoy simplemente sustituyendo los valores a 4. Puse el negativo. Frecuencia angular, pi. Seno, ahora viene otra vez la frecuencia angular, pi por t, que es el único valor que no voy a sustituir porque me está diciendo en cualquier tiempo, no me están determinando el tiempo, más el ángulo de fase, que es pi medio, lo hallé allá arriba. ¿Lo quieren ver? ¿Ya? Lo vimos acá. Mire, aquí está. El ángulo de fase, pi medio. Tenemos entonces acá, seguimos ahora con la aceleración, que va a hacer lo mismo. Le quiero acotar algo. Acá, fíjense. Aquí puse 3,14, recordando que el pi puede ser 3.14 o 180. Si el pi está fuera del argumento de la función, este es el argumento de la función. Esto que está aquí. En el argumento de la función, muy importante esto, por favor. Si yo coloco 180 como pi acá, significa que mi calculadora tiene que estar en degrado. Profe, pero usted puede colocar a pi como 3,14 dentro del argumento de la función. Claro que sí, pero entonces la calculadora tiene que estar en radianes. ¿Se entendió eso? Si coloco el pi, este valor, porque este valor puede tomar el valor de 180 o 3,14, ¿cierto? Entonces, si lo coloco como 180 aquí dentro del argumento, lo coloco la calculadora en degrado, pero si coloco este señor, el pi como 3,14, lo tengo que colocar en radianes. Fuera del argumento, ese pi siempre va a valer 3,14. Fuera del argumento de una función, el pi siempre va a valer 3,14. ¿Hay alguna acotación al respecto? ¿No? Entonces aquí vamos, la aceleración va a ser igual a A, que es 4, ¿verdad? W, que es pi, pero coloqué el valor 3,14 elevado al cuadrado, coseno de pi, ¿verdad? Por t, porque W vale pi, más el ángulo de fase, que es pi medio. Esto lo pueden resolver, esto lo elevan al cuadrado, lo multiplican luego con 4 para que dé mejor la ecuación y digan cuánto es este valor. Que más adelante, como recordamos, este parámetro viene siendo la aceleración máxima.
¿Ya? Y entonces este valor lo vamos a tener más adelante. Vamos entonces allí. Seguimos entonces. ¿Alguna acotación allí? ¿Alguna pregunta? No, profe, todo bien, gracias. Ajá. Vamos entonces con la parte C. Me dice que calcula la posición, velocidad y aceleración para t igual a 1 segundo. En ese caso ya yo tengo mis ecuaciones porque ya las tengo de la pregunta anterior. Simplemente donde está t voy a colocar 1. ¿Ya? Por ejemplo, tengo acá lo que es la velocidad, lo están viendo, menos 4pi, ¿ya? Menos 4pi, pero a mí me dicen la posición viene siendo el desplazamiento, y es la ecuación general. Vamos a comenzar con esa, ¿ya? Profe, pero lo anterior no se resuelve, simplemente se deja la fórmula. No, si lo resuelvo, fíjate que aquí te está dando un valor, y aquí sí lo resuelvo porque me están diciendo el tiempo. Me están diciendo, mira, en un tiempo de 1 segundo, dime cuánto es la posición, el desplazamiento o posición. ¿Ya? Yo agarro mi fórmula de desplazamiento, coloco 4 coseno, pi, en donde está tiempo coloco 1, y aquí más pi medio. Fíjense, ¿qué está pasando aquí? Pi 180 más pi medio, que es 90, es 270. El coseno en 270 es 0. Y 0 por 4 me da 0. No hay problema. Cuando me voy acá con la velocidad, aquí tengo la ecuación. Lo están viendo, menos 4pi, seno de pi t más pi medio. ¿Qué es lo que voy a agregarle a esta ecuación? Que en el tiempo voy a colocar 1. Y entonces coloco menos 4pi, seno pi por 1 más pi medio. Aquí sería 180 más 90, 270. El seno de 270 es menos 1. El seno de 270 es menos 1. Lo multiplico por el menos 4, es el menos 1 y me va a dar positivo. Entonces me va a dar 4, pero afuera del argumento de esa función, ¿cuánto vale el pi? 3,14, ¿verdad? Sería 4 por 3,14, me da 12,56. Positivo. ¿Por qué? Porque aquí me dio el resultado negativo. Ese negativo por este negativo se transforma en positivo. Finalmente, vamos allá a la aceleración. Aquí tenemos la fórmula. Simplemente colocamos todos los parámetros que ahí aparecen, todos los parámetros que están allí, pero con la nueva sustitución, donde el tiempo es igual a 1. Entonces digo menos 4, el 3,14 al cuadrado, coseno de pi por 1 más pi medio. Recuerden que el pi vale 180, más 90, 270, y el coseno en el eje de las y. O sea, si el ángulo es 90 o 270, el coseno es 0. ¿Ya? El coseno en ese caso es 0. 0 por esto, me va a dar 0 acá. Alguna acotación, pero ustedes lo pueden sacar con la calculadora, ¿ya? Yo porque hago ese análisis, pero ustedes pueden sacarlo con la calculadora. Ah, bueno, me dio coseno de 110. Sacan con su calculadora, ¿verdad? En D grado, porque están utilizando el pi como 180 en el argumento. Y bueno, les da el valor y luego hacen los otros cálculos. ¿Alguna pregunta? Seguimos. Bueno. ¿Qué es lo que estamos calculando anteriormente? Aquí simplemente me están pidiendo la ecuación, me están diciendo, mira, deme la velocidad y la aceleración para cualquier tiempo. Simplemente tú vas a sustituir los valores en esta ecuación, los valores que hoy tuviste en la primera parte, o en los anteriores, ¿verdad? En la parte A, y vas a colocar la ecuación para cualquier tiempo. En esta ya sí te dicen en un tiempo determinado y tú vas a sustituir ese tiempo en esas ecuaciones que hallaste en la parte B. Y entonces ya te van a dar los valores ya puntuales. Te dicen que cuando es 1 segundo es 0 metros, no recorres. Cuando la velocidad viene siendo 12,56 y la aceleración viene siendo 0, no hay aceleración. ¿Ya? Vamos, ¿seguimos o no? Sí. ¿Alguna pregunta?
Vamos con la velocidad máxima y la aceleración máxima. Miren acá, velocidad máxima es amplitud por W, por frecuencia angular. 4 por 3,14, 12.56. Este fue el valor que yo le dije y que allá arriba le íbamos a calcular. Aceleración máxima es la amplitud por la frecuencia angular. Me da 4 por 3,14 elevado al cuadrado, me da 39.43 metros sobre segundo al cuadrado. Facilito esto, ¿verdad? Eso es para ver los valores máximos de velocidad y aceleración. Fíjense que estoy utilizando que 3,14. No vayan a cometer el error que colocar la frecuencia angular como 180 aquí porque está malo. Acá no se puede colocar 180. Eso es en el argumento, que está la alternativa de 3,14 o 180 en el argumento de la función. Pero fuera no. Mosca con eso. Vamos con realizar la gráfica distancia versus tiempo. Tenemos allí la ecuación. Tenemos esta ecuación. Yo le voy a dar una estrategia para que nos den esos valores máximos y mínimos. Esta es la forma que nos va a dar y me gustaría compartir, si nos da tiempo. Yo creo que sí. ¿Cuánto tiempo falta? Con alguno de ustedes, para que uno de ustedes me ayude a hacer la gráfica. Faltan 10 minutos. Yo creo que sí nos da tiempo. ¿Quién se atreve a hacer la gráfica? Ninguno. Uy, La van a hacer entonces en la casa. Ya, la van a hacer en la casa. Tiene que dar en forma de onda, les tiene que dar. Donde el valor máximo de desplazamiento, ¿cuánto es? ¿Cuánto es el valor máximo de desplazamiento? ¿Cuánto creen ustedes? 4 metros. 4, este valor que está aquí. 4. Como máximo. ¿Ya? Bueno, tenemos acá, miren la estrategia, ¿no? Tenemos que hacer una tabla de valores. Sublime. Ya. Tenemos acá, sí, tenemos esta ecuación. Agarramos el argumento, este argumento. Lo igualamos a 0. Despejamos el tiempo. Esto que está positivo pasa para acá como negativo. Pi medio. El pi que está multiplicando pasaría que a dividir acá. Lo vemos acá. ¿Cierto? Hasta ahí está bien el despeje. Aquí está el negativo. ¿Lo están viendo el negativo? Aquí. ¿Sí? ¿Sí ven el negativo ahí? O le doy más un espacio para que se vea mejor. Ahora se ve mejor, ¿verdad? Bueno. Sí. Ajá. Tenemos entonces acá. Y esto es segundo, ¿sí? Ay, Dios. Vamos a poner en minúscula. Ajá. Tenemos entonces acá. Este pi se cancela con este pi y me queda menos 0.5. 1 entre 2 es menos 0.5. Ese va a ser mi primer valor. Cuando yo sustituyo aquí el tiempo menos 0.5, me va a quedar menos pi medio. Más pi medio es el coseno de 0. El coseno de 0 es 1 por 4, el primer valor es 4. Lo repito. Eso lo pueden hacer con calculadora ustedes. Colocan aquí menos 0.5, lo multiplico por 180, va a ser la mitad, va a ser menos 90, más pi medio es 90, sería menos 90 más 90 es 0. Coseno de 0 es 1 por 4, me da 4 acá. Sin embargo, lo pueden hacer con la calculadora. ¿Ya? Ahora, para el segundo valor, ¿cómo va a ser? Para el segundo valor. Ustedes este valor lo van a ir sumando de forma positiva. O sea, si el primero es menos 0.5, le sumo más 0.5 positivo, me va a dar ¿cuánto? 0. Más 0.5, ¿cuánto me da? 0.5. Más 0.5, ¿cuánto me da? 1. El otro valor sería 1.5, luego 2, 2.5, 3, así sucesivamente, y le pueden dar por lo menos
10 valores o 12 valores. Entre más valores, la gráfica le va a quedar más bonita. ¿Ya? Luego nos vamos con esto acá. Con respecto a la gráfica, el eje de la Y va a ser X. Va a ser esta X. Y el horizontal va a ser el tiempo. El tiempo siempre va a estar. Cuando ustedes vayan para física 2, Dios mediante, cuando ustedes le manden a hacer gráfica con respecto a la variable tiempo, el tiempo va siempre en la parte horizontal. ¿Se entiende? Bueno, y empiezan a colocar los puntos. Si tienen una hoja milimetrada, le va a quedar mejor. Si no la tenemos por la situación que tenemos, está difícil. Creo que estamos en las cosas, algunos negocios están cerrados, no se consigue la hoja, está un poco costoso. Bueno, lo hacen en una hoja ¿Quiere que haga la normal. gráfica? ¿Cómo? ¿Quiere que haga la gráfica? ¿Quieres hacerla? No hay Si problema. usted Bueno, ok. te la, comparto. la represento con el puntero de aquí, ¿cierto? Ajá. Ok. ¿Cuánto tiempo falta, Eliana? Van 25, yo creo que son 40 minutos, ¿cierto? Sí. Faltan 5 minutos. ¿Faltan cuánto? Faltan 5 minutos. ¿Te das tiempo, hijo? ¿Sí? ¿Le ayudan Ok. a sacar los cálculos? No hay problema. Vamos pues. Vamos ellos. Vamos a compartir. Vamos. Vamos entonces. Bueno, ¿Dónde pero- están los participantes? ahí ¿Cuál es dice, el o que, sea, si ¿cuál es el tiempo- que si le voy a tiempo es dar? en línea horizontal. Dime, ¿a quién es que le voy Disculpa. tengo que darte a ti como anfitrión? ¿Dónde estás? ¿Quién es? David. ¿Cuál de los dos, José? Helio. No, hay uno Helio, solo. Helio. ¿Es David? Helio. Helio. No, Helio. ellos, profe, Ajá. ellos. No, Vamos. José. Sí. Ajá. Creo que renombrar, ¿no? Ok. Ajá. La línea horizontal es el tiempo, No, ¿cierto? te voy a dar como operador. Dele pues, ya está. Dale pues, ya eres el operador. Dele, usted es el dueño de la pantalla. Ok. Ajá. Ok. Te está dejando. Bueno, ¿Sí? la línea horizontal. Sí, sí, sí. Ajá. ¿Cómo quito esto yo? No sé. Pues, ¿qué dice esto? Dice que no se, que se aleje de la pantalla o algo así. Ajá. Están rayando ya. ¿No? No, perdón. Perdón. No sé, ¿quién será? Ajá. Disculpe. Ajá. Puedes ir haciéndola. Ayúdale, Ok. por favor, el otro valor. Tienes que ir dándole aquí. Aquí sería en el otro que sigue 0.5. Ajá. Sustituirlo ya en la ecuación, ¿cuánto nos da? Vamos pues. Tenemos, Claro. ajá, tenemos que poner, ajá, ya el tiempo lo tenemos menos 0.5. ¿Hasta dónde lo podemos llegar? Eso aún no lo he entendido, que tenía esa duda. O sea, tienes menos 0.5, que es el primer valor. Le sumaste Exacto. 0.5 positivo. Da 0. Te Da da 0. 0. A ese 0 le sumas 0.5. O sea, el 0.5 positivo lo vas a ir sumando. ¿Pero cuánto? ¿Cuántas veces? Por eso te digo que como sean por lo mínimo 10, 12 valores. Ah, ok, perfecto. Uy. Déjenme sacarlo. Ah, bueno, si me pueden ayudar, perfecto. Ayúdenlo, por ejemplo, a sacar los valores, por favor. La disciplina, Profesora, mano. disculpe, esa Tienes gráfica que ir habría... llenando la tabla de valores, Helio. Helio, ve llenando ok. la tabla de valores. Ok. El siguiente valor es 0.5. Tienes que escribirla. Pero lo que pasa es que tengo que rayar con el teléfono, no tengo un teclado. Pues. Ah, Pero bueno. No, yo creo que es ¿Cuántas mejor veces? que 10 se veces. hace en la casa porque está difícil. No, ¿Ya? Sí, bueno. 2, 3. Ajá. Profesora, disculpe, Pero ya se una duda. entendió, se entendió. No entendió. Pero ¿cómo saco el siguiente valor? Que eso creo que no lo entendí. El siguiente valor, Helio, no rellene. Bueno, No sale bien. el siguiente valor, fíjate, Ariana, tienes menos 0.5, ¿verdad? Es el primer valor que fue el que me dio. Después, Bueno. ese menos 0.5 le vas a sumar el mismo valor, pero de forma positiva. 12 veces. 0.5 más 0.5 positivo te da 0. Lo vas a hacer 12 veces. Después viene el otro valor. A ese 0 le sumas 0.5, te va a dar 0.5, ¿lo ves? 0 más 0.5
es 0.5. A ese 0.5 le sumas, vamos a ver, vamos a ir colocando a ver si puedo colocar acá el otro valor. Si tú lo sumas 10 veces, da 5. Ajá. Lo que pasa es que este no. Disculpe, profe. Ajá. usted- Espérate un usted momento. me- ¿A dónde se fue? Ajá. ok, Entonces acá, aquí vamos a colocar, Ariana, mira, a este 0 le vas a sumar 0.5. Entonces acá, ahí sí. Ajá, aquí voy a colocar ¿qué? 0.5. ¿Ya? 0.5 positivo. Ay, Dios mío. 0.5. Ahora sí. ¿Lo vio? Sí. Entonces sustituyes en la ecuación y te va a dar el X. Luego en el siguiente, yo simplemente voy a colocar los valores que son del tiempo que se va a utilizar. ¿Ya? Viene, en el siguiente viene 0.5 más 0.5, ¿cuánto es? 1. Uno, ajá. 1. Ajá, Coloco ¿cuántas veces? 1 acá. Pero es Coloco que yo- 1. Y a ese 1 le Disculpe. sumo el siguiente es 1.5. El otro es 2 y así sucesivamente. ¿Ya? Ajá, pero disculpe, una pregunta, rapidito. Mínimo, ¿cuántos valores tengo que sumarle el 0. ¿Cuántas veces tengo que multiplicar el 0. O sea, sumar el 0.5? O ¿Cuántas sea, veces? no es que cuántas veces le voy a sumar, cuántos valores voy a Vamos a obtener. sumar. Sería lo que creo que es lo Ajá, que ¿y tú cuánto? quieres decir. Sí, pero Por es que lo no entiendo menos, yo le dije cuántos que por valores necesito. lo menos sean 10 o 12 valores. Por ¿Ya? lo menos. Entre más valores, si tú quieres le das más,